¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buena mañana para todos. Bienvenidos al 15 de abril. Ya es miércoles. ¿Qué haces, Paula? Buen día para todos. ¿Cómo andan? Muy bien. En una jornada similar a la de ayer en materia de viento, pero una mañana más seca, ¿no? Porque no está lloviendo por acá, por el sur del país. Rige todavía una advertencia meteorológica por vientos muy fuertes y persistentes, pero se va corriendo hacia el este el color naranja. Ese naranja que ayer abarcaba todo Montevideo y sus alrededores, hoy se fue para Maldonado y Rocha, alcanza también la zona sur del departamento de Cerro Largo, ese es el color naranja por el fenómeno de vientos muy fuertes y persistentes, y en los alrededores de color amarillo, ¿no? Montevideo, Canelones, sobre todo la zona centro y este de Canelones, algo de Maldonado, La Valleja, por el mismo fenómeno meteorológico, tienen advertencia amarilla, y esto rige hasta las 12:30 y a esa hora actualizan. Seguramente va a continuar el viento fuerte hasta mañana jueves, ¿no? Como había advertido Inumet a principios de la semana. Tenemos 16 grados en el sur con 80... Está frío, sí. 82% de humedad y la temperatura máxima será de 18. Algo nuboso y nuboso en la mañana con precipitaciones aisladas y de tarde también probables precipitaciones. Ese pronóstico de lluvias probables y aisladas es para todo el territorio nacional. Todo pasa. Las noticias en bandeja. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, cesó a la directora del Departamento de Laboratorios del Ministerio, Verónica Seija, en medio de la emergencia sanitaria. Desde la cartera se considera que la funcionaria no acompañaba los ritmos de ejecución que se requieren para los diagnósticos y no era personal de confianza de las actuales autoridades. El Zunca denunció que 2 obras, una en 33 y otra en Maldonado, no reiniciaron la actividad por incumplir con el protocolo de protección establecido ante la pandemia. A raíz de esto, se reunió la Comisión de Seguimiento de las Normas para el Retorno de la Construcción y evaluó como positivo el acatamiento de los obreros. El Congreso de Intendentes dispuso una prórroga por 90 días, 3 meses, a partir del 16 de marzo, de las licencias de conducir que hayan vencido desde el 1 de febrero de 2020. Además, se resolvió mantener vigentes por 180 días desde sus respectivos vencimientos los documentos y antecedentes presentados por los aspirantes para el Permiso Único Nacional de Conducir. La justicia concedió el beneficio de la prisión domiciliaria para Alberto Fernández, uno de los dueños de la pesquera Fripur, que se encontraba en la cárcel por 2 delitos de disposición de cosas prendadas. Según publicó El País, de esta forma, el juzgado letrado hizo lugar al pedido de habeas corpus presentado por Andrés Ojeda, el defensor del empresario. La pandemia de coronavirus provocará una recesión global en 2020 con una contracción económica estimada en el 3% y un grave riesgo de empeorar, anunció ayer el Fondo Monetario Internacional. El organismo indicó que el mayor impacto será sobre los países en desarrollo y que la recuperación va a necesitar un estímulo coordinado. Y en una votación dividida, los clubes de básquetbol uruguayos que siguen en carrera esta temporada postergaron la reanudación de la Liga Uruguaya para septiembre. Aguada Nacional, Malvin, Trubil y Defensor Sporting optaron con éxito por la prórroga, mientras Olimpia, Urunday, Universitario y Hebraica querían la cancelación. Con Mariano Todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. 7:05 de la mañana, les contamos qué tenemos hoy. A continuación vamos a desarrollar toda la información y después un programa nutrido en materia de entrevistas, porque estaremos conversando con Ana Olivera, con la ex viceministra de Desarrollo Social. También charlaremos con Elvia Pereira, para hablar un poco de la situación que tienen hoy los sindicatos de la enseñanza ante el eventual comienzo de clases en escuelas rurales la semana próxima, el miércoles de la semana que viene. Y también vamos a entrevistar al diputado de Cabildo Abierto, el abogado Eduardo Lust. Le vamos a poder preguntar, Mariano, si se siente ya desde ya el diputado disidente, exacto, el diputado rebelde. Sí. Y viene Pelu. ¿Cómo va llevando eso? Viene Pelu también. Y viene Pelu al final. Para hablar de música. Vamos a hablar un poco de los últimos datos sobre coronavirus en Uruguay.
El Sistema Nacional de Emergencia dio a conocer ayer el informe diario de estado de situación de la pandemia del nuevo coronavirus en nuestro país. Durante la jornada de ayer, durante el martes, se procesaron 693 análisis con 681 negativos y 12 positivos. Hasta el momento hay 492 casos positivos confirmados de COVID-19 desde el 13 de marzo, según la información oficial. 260 pacientes ya se recuperaron, esta cifra sigue creciendo y es importante, y 8 personas lamentablemente fallecieron. Del total de 492, 224 entonces están cursando en este momento la enfermedad. Tenemos 224 focos activos. 14 están en cuidados intensivos y no hay personas en cuidados intermedios. 80 casos corresponden al personal de la salud. Los departamentos con casos confirmados son Canelones, Colonia, La Valleja, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto y San José. Reiteramos lo que decíamos ayer. Algunos departamentos se van retirando por parte de las autoridades porque ya no tienen focos activos. En este caso son Flores y Rocha. Bueno, y pasamos a otra información relacionada con coronavirus también, y es que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, decidió cesar en su cargo a la directora del Departamento de Laboratorios de Salud Pública, Verónica Seija, por discrepancias en la política que está desplegando para detectar a los infectados con COVID-19. El laboratorio del Ministerio de Salud Pública es el que centraliza los resultados de todos los test sobre coronavirus que se hacen y es también el que tiene la potestad de dar la información respecto a los nuevos casos que se van reportando. Esta es la primera destitución del gobierno y se hace en medio de la emergencia sanitaria. El subsecretario de Salud Pública, José Luis Satjian, dijo al país que esta destitución responde a un cambio que decidió con el ministro Daniel Salinas en procura de mejorar la gestión del Laboratorio de Salud Pública. Esas son sus palabras. Y bueno, Verónica Seija había puesto ya su cargo a disposición el 25 de marzo pasado en una nota que se elevó a Salinas, que la comentamos acá en el programa, que también fue firmada por la directora de Epidemiología, la exdirectora general de la Salud, Raquel Rosa, y los titulares de Vigilancia en Salud, Vigilancia de Fronteras, Zoonosis e Inmunizaciones, que son todos departamentos que están bajo la dirección de Raquel Rosa y bajo la Dirección General de la Salud que hoy ocupa Miguel Asqueta. Esas renuncias que se ofrecieron en su momento, el 25 de marzo, fueron desestimadas por el ministro, pero bueno, ahora se produce se acepta, digamos, o se destituye a Seija, de alguna manera se acepta su renuncia, en función de otros criterios, digamos. Y el hecho que detonó en aquel momento la decisión de los jerarcas fue que se había filtrado un documento interno de vigilancia epidemiológica que había sido enviado a las direcciones departamentales, a las mutualistas, a los hospitales, a los prestadores de salud en general, y que luego Salinas negó de alguna manera, desautorizó en una conferencia de prensa, mostrando que había distintos criterios en cuanto a lo que era, a quién debía hacerse el test, que fue toda una polémica que luego se resolvió, pero en su momento generó que algunos jerarcas sintieran que no tenían respaldo y por eso habían ofrecido sus renuncias. Ahora se destituye a Seija, la directora del Departamento de Laboratorios de Salud Pública, y bueno, su cargo será ocupado por Cristina Mogdassi, que es especialista en enfermedades infecciosas. Bueno, y siendo las 7:10 de la mañana, vamos a hablar un poco de la postura que adoptó la Universidad de la República en relación a la ley de urgente consideración. Ya en los últimos tiempos se habían expresado desde la UDELAR, pero ahora, ante la reactivación del proyecto, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, emitió un comunicado, ¿no? El comunicado es de ayer, y ahí lo que hicieron fue dar a conocer su postura ante el anuncio del presidente de la República de sacar del freezer esta ley de urgente consideración para enviarla al Parlamento. Recordemos que todavía no se envió formalmente, por lo tanto no corren los plazos. Lo que hizo el Ejecutivo fue enviarla a los legisladores para que la vayan estudiando. En primer lugar, ahora los docentes de la UDELAR dicen que es absolutamente inoportuno y desafortunado someter el proyecto de ley a tratamiento parlamentario en una situación de emergencia sanitaria y con medidas de aislamiento social.
impide el más elemental funcionamiento de comisiones parlamentarias, delegaciones, asesoras y consultivas también, y hace particularmente difícil organizar la participación de la sociedad civil y dar oportunidad a que todos los ciudadanos, todos los uruguayos, participemos en su debate. Eso es lo que indica el texto, y en ese sentido, los profesores aseguran que la ley de urgente consideración tiene una serie de medidas que a su juicio tiene marcadas consecuencias negativas en relación a las libertades públicas, el sistema educativo, las empresas públicas también, que suscitaron la preocupación y el rechazo de amplios sectores de la sociedad nacional. Ingresar este proyecto en un contexto en que estos sectores no pueden movilizarse debido a las medidas de aislamiento social lesiona la convivencia democrática y, además de afectar esa convivencia en la democracia, también lesiona la apertura respetuosa a la expresión de las diferentes posturas existentes en nuestra sociedad. Eso es lo que agrega el documento. Por otra parte, dicen que el gobierno confunde las urgencias de manera alarmante. Es muy claro que las verdaderas urgencias de nuestro país son las causadas por la pandemia de coronavirus, incluyendo las miles de personas que están siendo enviadas a seguro de paro, los cientos de miles de trabajadores informales que ven comprometido su sustento, el aumento de la pobreza y la desesperación en grandes sectores de la población. O sea, que ponen toda la situación económica en el mismo nivel también que la situación sanitaria, ¿no? O sea, hay una emergencia sanitaria, pero también hay una emergencia en relación a la depresión económica que se viene con la pandemia. Y ahí ellos asumen, Mariano, que no se van a poder movilizar las organizaciones, claro, que no van a poder dar su voz. Y eso es un poco de contraria a lo que nos decía el otro día Beatriz Argimón, que dijo que se garantizaba la presencia de todas las voces. Pero bueno, hay que ver cómo se implementa. Está claro que no va a ser fácil. Movilización con gente de junta no van a poder hacer en este contexto. Y ellos agregan, en definitiva, la profunda crisis sanitaria, social y económica que tiende a agravarse a nivel mundial y cuya evolución en Uruguay no podemos prever en este momento, también dice, están complicando esta situación. Y finalmente, desde ADUR, exhortan al gobierno a no presentar el proyecto en estas circunstancias y dar una clara señal de paz social y sentido democrático que permita asociar esfuerzos con unidad nacional en atención a las verdaderas urgencias. El tema es cómo van a protestar en caso de que finalmente el gobierno decida enviar el proyecto, ¿no? O sea, no porque se también puede hay movilizar. Todo un tema. Por eso, claro, yo me refería vos decías movilizar en ese sentido, sí. Claro. Yo me refiero a las movilizaciones en ese sentido. Sí, no pueden juntarse para movilizarse. Pensé que estabas hablando de las idas al Parlamento, que seguro que no van a ser sencillas, pero que se pueden llegar a hacer de repente con algún delegado, ¿no? Algún representante. Pero claro, la movilización en el sentido de protesta no corre. Es difícil en este contexto. Tienen que ser muy creativos. Totalmente. Bueno, pasamos a otro tema. El Ministerio de Defensa Nacional y la Asociación de Rematadores van a firmar hoy un convenio para rematar el llamado avión presidencial. El acto va a ser hoy en un ratito, sobre el mediodía, va a ser en el Ministerio de Defensa Nacional, y lo explicó ayer el ministro Javier García, que se reunió con el presidente de la calle Pou y después dio una conferencia de prensa en la que anunció los detalles de esta subasta del avión Joker. Lo escuchamos. En el día de mañana, a las 12:30 del mediodía, en el Ministerio de Defensa Nacional, vamos a firmar un acuerdo marco, un convenio con la Asociación de Rematadores del Uruguay, a fin de iniciar el proceso de subasta del llamado avión presidencial Joker que se había comprado en la administración anterior. Así que hemos procesado durante todos estos días previos, en el medio de todo el trabajo que venimos haciendo en diferentes áreas, todos los aspectos técnicos y formales, de forma tal de poder llegar a esta instancia en el día de mañana, de acuerdo como se estipuló con la Asociación de Rematadores, y a partir de allí, y a el menor tiempo posible, comenzar la subasta del avión, que esperamos pueda hacerse a la brevedad y volcar los fondos a la Fuerza Aérea Uruguaya. Ahí estaba García, y recordemos que el avión presidencial lo compró la administración de Tabaré Vázquez en febrero de 2018 y costó poco más de $1 millón. La idea era que fuera una aeronave multipropósito, pero bueno, la administración actual denuncia que eso nunca se cumplió. De hecho, ayer García informó que la Fuerza Aérea realizó
11 vuelos humanitarios y que se han repatriado en el entorno de 350 y 400 uruguayos hasta el día de hoy, pero que el avión presidencial no hizo ninguno de esos vuelos por la sencilla razón, dijo él, de que no es útil a estos efectos, y de ahí un poco que se decida la venta o la subasta. Primero se había pensado en venderlo, ahora se piensa en una subasta. Y sobre la forma que se le va a dar a esto, también se dice que va a ser muy particular, justamente por este contexto en el que estamos, de pandemia y de aislamiento. García dijo que seguramente se resuelva vía pantalla y no de forma presencial, que seguramente aquellos interesados puedan concurrir al hangar a tomar conocimiento de un material que normalmente se toma conocimiento por otras vías. Obviamente, el avión pasó de ser un avión civil, decía él, a un avión militar, y nuevamente a la reformulación de su equipamiento en norma civil. Estos son algunos de los detalles del avión en sí, que me recuerda mucho ya al tema de Pluna. No sé si vos estás pensando lo mismo que yo, pero bueno, es como sí, tiene algunos rasgos, otro episodio. Sí, tiene algunas similitudes. En menor medida, con mucho menos pérdidas para el Estado, pero tiene algunos rasgos. Sí. Claro, sí, en cuanto a pérdida es mínimo. Bueno, habría que ver, ¿no? Todavía no está claro, pero no me refería tanto a eso, sino como a la subasta de un avión, me hizo acordar a aquello. Y bueno, el ministro también dijo... Esperemos que no sea una farsa como aquel remate, ¿no? Claro, sí, una puesta en escena tremenda. Fue toda una pantomima. Qué palabra que me gusta meter de vez en cuando. Qué linda palabra, qué linda palabra. Bueno, el ministro dijo que el hecho de hacer un convenio con la Asociación de Rematadores es la forma habitual en la que se tiene que trabajar, porque allí están agremiados todos los rematadores e internamente tienen todas las disposiciones para hacerlo con transparencia, dijo. En momentos previos a toda la emergencia que estamos viviendo, declaró García, uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Defensa es renovar un plantel de aviones que están llegando al final de su vida útil, esto se ha dicho bastante. Este tipo de operaciones nos va a permitir obtener fondos, yo les decía, poco más de $1 millón, que se van a es lo que costó, ¿no? Hay que ver a cuánto lo logran subastar, pero bueno, esos fondos que se reúnan se van a sumar, en definitiva, a destinar a esta renovación de aviones que, según el ministro, es muy necesaria. Y bueno, sobre algunos detalles más sobre la subasta. Se preguntó en esta conferencia si se va a poner un precio base. El ministro dijo que esa información se va a dar a conocer hoy, miércoles, después de que se firme el convenio. Ahí, a partir del acuerdo con la Asociación de Rematadores, se van a informar todos los detalles para aquellos interesados que bueno, no sé si es tu caso, Mariano. No estoy interesado en llevármelo, raras, porque aparte... Inversiones extrañas. Además, el ministro, Daniel García, el ministro Javier García se ha encargado de venderlo muy mal también, ¿no? Porque desde que es legislador está diciendo que ese avión vale mucho menos de lo que pagó el gobierno. Ahora él integra el Ejecutivo, es ministro de Defensa y claro, sigue sosteniendo lo mismo. Entonces, claro, no le está vendiendo nada bien. Según se desprende de García, ese avión es muy berreta para lo que se pagó, por lo tanto no me interesa comprarlo. Si fuera de buena calidad, capaz que hago la inversión, pero no. Claro, no sirvió ni para hacer los vuelos humanitarios, eso es lo que aclaraba ayer, ¿no? No, y es viejazo, creo que es un avión que tiene mi edad más o menos, anda por ahí, no, si no es del 75, del 79, o del 79, pero era por ahí. Es de la década del 70, me acuerdo. Viejazo. Bueno, viejazo. Vamos con otras noticias. El empresario Alberto Fernández, él ya recibió la noticia de que le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria y esto será apelado. La fiscal Gabriela Fossati presentó una apelación contra esa sentencia que dictó la justicia, en la que se le concedió la prisión domiciliaria al dueño de la empresa pesquera Fripur. Según publicó el diario El País, el juzgado letrado penal del turno 22 del duodécimo, ¿cómo es? ¿Duodécimo segundo? No. No, es 20º segundo, ¿no? No, 20º segundo. Sí, 20º segundo, claro. 20º segundo, perfecto, sí. Siempre se me complica esa. De 20º turno. Te la complicaste solo. Decís 22 turnos y ya está. Sí, puede ser, pero ¿sabes que sabes que si vos no me decías 22º turno, podía estar 10 minutos buscándolo, Bueno, ese juzgado letrado penal hizo lugar al pedido de habeas corpus que presentaron los abogados defensores de Alberto Fernández, Andrés Ojeda y Fernando Posadas. Según el matutino, el fallo dice que la domiciliaria otorgada al empresario es concedida de forma provisoria mientras perdura la emergencia sanitaria con la recomendación de aislamiento social y dice así: esto es provisorio mientras perdura esa emergencia o se resuelve el incidente respectivo.
Sobre la tarde de ayer, la Fiscalía General de la Nación informó a través de su portal, a través de su página web, que la fiscal Fossati presentó el recurso de apelación. En primer lugar, Fossati entendió que la sentencia excedió de manera manifiesta el marco de sus potestades, extendiendo la acción de habeas corpus más allá del marco legal, atribuyéndose potestades propias del legislador que exceden su competencia funcional y que carecen de todo sustento normativo. Desde la promulgación del Código de Proceso Penal, el proceso de habeas corpus rige para dos situaciones específicas. Una, como una acción de amparo de la libertad personal ambulatoria ante un acto arbitrario de la autoridad administrativa. Y dos, la protección de las personas privadas de libertad contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión de la dignidad de las personas. Eso es lo que indica el texto. En este sentido, Fossati aseguró que la prisión preventiva fue dispuesta por la autoridad judicial competente en el marco de un proceso seguido con todas las garantías del debido proceso, por lo que excluye la primera modalidad. La segunda hipótesis, conocido como amparo correctivo, requiere la justificación de torturas, tratamientos crueles o las condiciones de reclusión que atenten contra la dignidad humana, que no solo no fueron acreditadas, sino que la doctora Tonarelli no explicitó ni expuso. Cualquier otra finalidad que se pretenda asignarle a esta acción excepcional es improcedente y manifiestamente ilegal. Es ilegal, por lo que el criterio sustentado por lo que en consonancia con lo expuesto por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, acá dice Juan Manuel en el texto, no, pero es Juan Miguel Petit, en el informe de los abogados, debe ser corregido en la alzada. Eso es lo que agrega el texto. Por otra parte, la fiscal indicó que las afirmaciones vertidas por la sentencia que permitió la prisión domiciliaria del empresario Fernández parten de sus propios prejuicios hacia la autoridad carcelaria, hacia la dirección de cárceles y hacia sus técnicos. Además, acotó que a la jueza no le parece suficiente la afirmación de que no existe un solo caso comprobado de contagio en las cárceles y por eso decide por sí una medida que excede como lo es la prisión domiciliaria. En cuanto a las condiciones del recluso, la doctora Fossati dijo que cualquier operador del sistema que conoce las condiciones de las cárceles de nuestro país fácilmente concluye que esta unidad en donde se encuentra Fernández es realmente excepcional por sus buenas condiciones, por el trato que se asigna a los internos, por el servicio sanitario que brinda y por las posibilidades de esparcimiento. Eso es lo que indica Fossati. Y en otro sentido, la fiscal expone, no es cierto que no puedan adoptarse medidas de aislamiento. Nada le garantiza que en el exterior no será contagiado. Basta tener presente que el mayor número de contagios proviene de un evento privado. Haciendo referencia al casamiento de Carrasco, ¿verdad? Bueno, pasamos a otros temas, Pau. Pasamos a otros temas. Perdón, pasamos a la pausa. Como era temprano, pero vamos a la pausa mejor como y seguimos con otros temas. Ya venimos. Dale, vamos a pausa. Todo pasa. Todo pasa. Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. Son las 7:28, seguimos desarrollando las noticias. Ahora sí les contamos que ayer sesionó el Senado y en lo que se llama la media hora previa, en la que suelen hacer intervenciones los legisladores de los temas a los que ellos les interesa meter en el debate público, bueno, el senador de Cabildo Abierto, el excomandante del Ejército, Guido Manini Ríos, pidió la palabra para referirse a la cárcel para los militares acusados de delitos de lesa humanidad. Y en particular, Manini Ríos quería referirse a la decisión de la justicia del pasado 26 de marzo, que procesó con prisión al militar retirado Laurí Rodríguez por el asesinato de Iván Morales Generali, que era un dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay, la Organización Popular Revolucionaria 33, la OPR 33, durante la dictadura. Morales se había exiliado en Buenos Aires, pero en un viaje a Uruguay fue detenido por la OCOA, por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, lo trasladaron a la Dirección de Información e Inteligencia y allí lo llevaron al Regimiento de Caballería número 6, donde falleció a causa de las torturas que sufrió mientras estuvo detenido.
Manini detalló distintos casos de militares presos por violar los derechos humanos, a quienes defendió por considerar que estaban presos injustamente, y recordó la carta que le envió sobre este tema al presidente Tabaré Vázquez justamente antes de ser destituido de su cargo. Como ustedes recordarán, esto fue a principios del año pasado. Como comandante en jefe fue destituido por Vázquez a raíz de esos cuestionamientos en torno a la justicia para los militares. Manini habló de venganza y de violación de los principios más elementales de derecho cuando se trata de juzgar a militares que actuaron, dijo, hace más de 50 años. Podría seguir con muchísimos más casos, pero quiero centrarme en Lauri Rodríguez. En un momento de feria judicial sanitaria, en la cual la justicia no actúa en un sinnúmero de casos. Hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias. Aquí viene a mi mente aquellos dichos de la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, que decía que esto se parece más a venganza que a justicia. Y ahí vienen una serie de preguntas. ¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Era necesario, era imprescindible detener en estos momentos de pandemia al capitán Lauri Rodríguez con todas sus vulnerabilidades, después de una década en el cual se le estaba llevando el proceso? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años? El pueblo uruguayo en más de una ocasión expresó en las urnas su voluntad de dar vuelta a esta página dolorosa de nuestra historia. El pueblo uruguayo tiene derecho a no seguir sumergido en el odio que unos pocos irradian hacia el resto de la sociedad, haciéndola pagar. Señor senador, si me permite. Por sus desvaríos sesentistas. Ya termino. Ya termino, señora presidenta, ya termino. Por sus desvaríos sesentistas, en los cuales costó muchísima sangre y daño a nuestro país. El pueblo uruguayo tiene derecho a saber la verdad y no la tergiversación de la historia que se ha hecho, sobre todo las nuevas generaciones, incluso en los textos de estudio. Por eso yo creo que lo que sufrió Lauri Rodríguez fue un atropello, una violación a los derechos humanos, y creo que tiene que haber responsabilidades si es que estamos en un Estado democrático. Fuerte, ¿no? Fuerte las declaraciones de Manini y fuerte la intervención ahí, sí, la interrupción que le hace a Argimón, ¿no? Con un tono que se nota molesta, ¿no? Totalmente. Para nada parecían de una misma coalición. No, para nada. Bueno, y desde la oposición también, obviamente, criticaron las expresiones de Manini Ríos. Fue sobre todo a través de redes sociales, como está sucediendo en estos tiempos. El ex intendente y ex candidato presidencial y futuro candidato a la intendencia de Montevideo, podemos decirlo así, Daniel Martínez, afirmó que las declaraciones del senador de Cabildo Abierto son preocupantes. Dijo: queremos justicia, queremos verdad y nunca más terrorismo de Estado. Esto fue lo que escribió Martínez. Óscar Andrade, el senador de Frente Amplio, dijo que era un día triste para la democracia y que se utilizó la media hora previa del Senado para defender violadores de derechos humanos durante la dictadura. La senadora y candidata a la intendencia de Montevideo también, Carolina Cose, dijo que será fundamental conocer la respuesta de la Suprema Corte de Justicia y del Poder Ejecutivo a lo que, según ella, es un ataque al Estado de Derecho. La senadora Lilian Quechichán también habló de esto, dijo que es triste y preocupante escuchar una defensa a violadores de derechos humanos desde el Parlamento, así como un ataque a la justicia. Y el senador socialista Daniel Olesker habló con Radio Uruguay, dijo que las palabras del líder de Cabildo Abierto estuvieron fuera de lugar por utilizar ese espacio, la media hora previa, para reivindicar a un conjunto de torturadores. Vamos a escuchar a Olesker. Me pareció muy fuera de lugar, digamos, utilizar, digamos, este espacio para, primero reivindicar a un conjunto de torturadores, porque empezó reivindicando a uno, desde el cual, planteó que se le diera prisión cuando estaba enfermo y no sé cuánto, pero de ese caso único, pasó a hablar del sobrino del Grosso Álvarez y de varios que habían estado, según él, mal procesados. La verdad que fue una declaratoria de reivindicación de violadores de derechos humanos. Ahí está Olesker, y quien también habló de este tema fue el expresidente y actual senador José Mujica, que habló con Informe Nacional y resaltó que continúa el pacto de silencio entre militares que impide llegar a la verdad. Yo pienso que a veces los seres humanos tienen oportunidades y a veces las oportunidades
lo superan. El general pasó por un lugar que pudo haberle volcado al pueblo uruguayo el camino de la verdad, por lo menos de los hechos, que en definitiva creo que la información a tantos años, en el fondo, es el capítulo más importante de la justicia. Y que en realidad, por lo que muestra la historia del mundo, hay cosas que nunca se olvidan ni nunca se terminan. Por algo el derecho internacional considera que ciertas cosas son imprescriptibles. Y esa es una realidad que está ahí, que no la resolvemos olvidándola o haciendo que la olvidamos. Más que nunca necesitaría conocerse por lo menos la verdad, y es lo posible en el mundo de hoy, pero el pacto de silencio no lo permite. Delmi, tenés más del caso Laurí Rodríguez. Exactamente, sí, vamos a hablar un poco de quién es Laurí Rodríguez y el caso en el que está involucrado, porque la Fiscalía pidió la prisión para el ex militar Laurí Rodríguez en el año 2017 por el homicidio especialmente agravado de Iván Morales, cometido en 1974, y fue procesado con prisión finalmente en marzo de este año. Iván Morales, como decía Paula anteriormente, era dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay, Organización Popular Revolucionaria 33, la OPR 33, y tenía 25 años al momento de su detención el 21 de noviembre de 1974. Morales había escapado a Buenos Aires a mediados del 73, viajó a Montevideo para encontrarse con su pareja y los servicios de inteligencia tomaron conocimiento de esta visita y se montó un operativo comandado por la OCOA, el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, según recoge el portal Sudestada, en base a la investigación histórica sobre la dictadura y el terrorismo de Estado en Uruguay. Tras la detención, llevan a Morales a la Dirección de Inteligencia Policial en la calle Maldonado por 30 minutos y luego al Regimiento de Caballería número 6, donde fue interrogado y luego murió. A partir de ese momento, y al entender de la fiscal Ana María Telechea, se monta un plan de encubrimiento de las verdaderas causas de la muerte que involucra una autopsia falsa y también un estudio falso del cuerpo donde se caratuló el caso como un suicidio. El involucramiento de Laurí Rodríguez en este momento, que era capitán y que cumplía funciones de inteligencia en el Regimiento de Caballería número 6, donde, como dijimos, fue interrogado Morales, es que él fue el encargado de redactar el informe sobre los hechos en los que falleció Morales. El documento explica que desde su detención, el documento que redactó Laurí Rodríguez explica desde su detención, la conducción a la unidad, el interrogatorio, y luego detalla que sobre las 18:45 los oficiales encargados del interrogatorio, que señala como a Manuel Cordero y a Gustavo Taramasco, suspendieron la actividad y a los 15 minutos cuando volvieron lo encontraron sin conocimiento y aparentemente muerto, ante lo cual se llamó un enfermero de la unidad que corroboró la muerte de Iván Morales. En el 2016, a pedido de la justicia penal, se retomó la investigación sobre la muerte de Iván Morales y se determinó una muerte violenta en el contexto del interrogatorio al que fue sometido. En este contexto, la fiscal Telechea entendió que por el grado y por las funciones que cumplía Rodríguez, él era uno de los encargados de interrogar a los detenidos y que concluyó que en el caso de Morales también fue el responsable de las lesiones que le causaron la muerte. Laurí Rodríguez además está acusado del homicidio de la militante Silvana Saldaña y Leonardo de los Santos. Además fue el responsable del interrogatorio de Alma Rodríguez, compañera de militancia de Elena Quinteros y testigo de su detención. Y además ayudó en el 2016 a la fuga de la cárcel del militar Gilberto Vázquez, a quien le dio refugio en su casa. Por el caso de Iván Morales, la justicia también solicitó la extradición de Manuel Cordero por su participación en el asesinato, que actualmente está preso en Argentina por su participación en los delitos de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor. Y por otra parte, fuentes judiciales informaron a la producción de Todo Pasa que el juez Nelson Dos Santos dará a conocer en los próximos días la sentencia sobre el homicidio del maestro Julio Castro, y el único procesamiento que se mantiene firme en el expediente es el de José Nino Gavazo. Bien, vamos a cambiar de tema. La alcaldesa de Ciudad del Plata, una alcaldesa del departamento de San José, Laura Colombo, declaró ayer ante la justicia por insultar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a través de una publicación en su cuenta de Facebook. Colombo también la emprendió contra la vicepresidenta Beatriz Argimón y contra el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. Lo más fuerte fue para el presidente. Colombo había dedicado palabras duras contra Lacalle Pou y los insultos aparecieron luego de la conferencia del presidente en donde dijo el mandatario que no iba a gravar el impuesto al patrimonio.
Según informó Mora Contenidos, la fiscal del caso, Ana Valverdú, no tomó ninguna resolución en la causa, pero afirmó que la investigación continuará. Por lo tanto, la alcaldesa volverá a la sede, volverá a ser citada y tendrá que declarar otra vez. Según el medio local, que decíamos, es Mora Contenidos, Colombo autorizó a que se investigue su perfil de la red social. En otro sentido, se conoció que quien radicó la denuncia hacia la alcaldesa fue el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. En las publicaciones de Colombo, además de insultar al presidente, como decíamos, ella tuvo palabras durísimas con la vicepresidenta Beatriz Argimón y con el propio Larrañaga. A este último lo acusó de haber mandado a su mujer al hospital de una paliza. Bueno, por todo esto, ella tuvo que ir a la justicia y seguramente tendrá que regresar. Bueno, y hablemos de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ordenó a su administración que deje de financiar a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, hasta que se complete una revisión sobre lo que él llama una mala gestión de la pandemia del coronavirus. En una conferencia de prensa, Trump dijo: hoy ordeno a mi gobierno suspender los fondos a la OMS mientras reviso su conducta para determinar el rol de la OMS y su mal manejo y encubrimiento de la expansión del coronavirus. La OMS ha fracasado en su deber más básico y debe rendir cuentas, agregó el presidente, que ha señalado como una de las decisiones más peligrosas y costosas de la OMS su oposición al veto de los viajeros procedentes de China que Washington aplicó desde el 31 de enero. Afortunadamente no me convencieron, dijo Trump, y así salvamos miles y miles de vidas. Si otros países hubiesen hecho lo mismo, se habría salvado muchas más vidas. Sin embargo, miren al resto del mundo, países de Europa y regiones que siguieron los consejos de la OMS, que antepuso la corrección política a la salvación de vidas. Esas fueron las palabras del presidente de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos contribuyó con cerca de $900 millones en el presupuesto de 2018 y 2019, lo que supone aproximadamente una quinta parte del total de los fondos de la OMS para esos años. O sea que es un dinero importante el que puede perderse la Organización Mundial de la Salud. Trump sostiene que el silencio de la OMS ante la desaparición de investigadores y doctores y las nuevas restricciones a la información sobre la investigación de los orígenes de la COVID-19 por parte de China, según él, es profundamente preocupante. Y bueno, Estados Unidos en este marco lidera el ranking de fallecimientos por coronavirus a nivel mundial, con más de 25.000 muertos y más de 605.000 contagiados. Y así que en este contexto es que Trump rompe con la OMS de esta manera, y la decisión anunciada ayer no sorprendió, porque bueno, la administración que viene encabezando y sus aliados conservadores vienen haciendo críticas bastante ácidas y frecuentes hacia esta entidad mundial, hacia este organismo internacional, acusando a la OMS de ser chinocéntrica y criticando su mal manejo de la pandemia en general. Estas afirmaciones han sido respondidas por el titular de la OMS, el etíope del apellido extraño, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que pidió que no se pierda el tiempo haciendo política con la pandemia, pero ahora se le puede llegar a recortar la billetera y eso ya no parece una pérdida de tiempo, ¿no? Todo pasa, el periodístico de Océano. Tiempo pasa. El tiempo pasa. Todo pasa. Rige una advertencia de color amarillo y naranja para el sureste del país por un fenómeno de vientos muy fuertes y persistentes. A las 12:30 la actualizan, pero probablemente se extiende un poco más hasta mañana. Montevideo está con color amarillo, también parte de Canelones y La Valleja, pero ya Maldonado y Rocha están con color naranja, con vientos muy fuertes. En el sur del país tenemos 16 grados con 4 décimas, 83% la humedad y la máxima será de 18. Hay una probabilidad de precipitaciones aisladas para la mañana y para la tarde. Por el centro de Uruguay, 11 grados ahora, 93% la humedad, la temperatura máxima será de 19 en las primeras horas de la tarde. Va a estar algo nuboso y nuboso durante todo el día, con precipitaciones aisladas también. Y por el norte, para ir cerrando este pronóstico,
Hay, ¡ay qué frío que hace! 4 grados con 6 décimas a esta hora, 91% de humedad, la máxima será de 22 y estará algo nuboso con periodos de claro en la mañana y de tarde claro y algo nuboso con una probabilidad muy baja de lluvias aisladas. Estos minutos en Todo Pasa los presentó MAM, Mercado Agrícola de Montevideo. Un espectáculo para tus sentidos. Todo pasa. Todo pasa. Con Mariano López y Paula Barquet. Bueno, empezó la investigación administrativa en el Ministerio de Desarrollo Social para esclarecer los motivos por los que una donación que tenía insumos médicos y materiales de lo más variados, que era del Rotary Club de Canadá y llegó a Uruguay en 2017, ¿por qué esa donación quedó trancada en el puerto hasta la semana pasada? Lo conversamos ayer, ¿se acuerdan? Este material que llegó al puerto en invierno de 2017, estaba dirigido al pequeño cotolengo Don Orione, al masculino, que no pudo cubrir los gastos aduaneros, que eran de unos $8.000 al final, y lo traspasó al Mides. O sea, a su vez lo volvió a donar, y el Mides aceptó esta donación el 27 de junio de 2018, según el expediente que está firmado por la directora general de Secretaría, que era Graciela Mazzucchi. 2 días después de esa resolución, la entonces ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, agradeció formalmente la donación, pero bueno, nunca se retiró y ahora estamos tratando de esclarecer por qué. El actual director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, ordenó una investigación administrativa, también se los dijimos ayer, para determinar las responsabilidades de esto. Y hoy el diario El País publica una especie de adelanto de lo que sería esta investigación, y es que lo que se pudo saber ya, desde ayer en realidad, en ese sentido, es que el último registro del expediente de recepción fue de la donación del material sanitario, fue en el programa de discapacidad, en el Pronadis, o sea que la última firma que tiene el expediente es la de la exdirectora de este programa, del Pronadis, Begoña Grau. El jerarca también dijo que todo el episodio se explica por un proceso de desidia, de falta de mantenimiento, de falta de seguimiento de los trámites y de desinterés institucional. Martinelli aseguró que ya se han detectado otros casos similares en la estructura del Mides y bueno, ejemplificó con que últimamente está recibiendo gente que va a reclamar porque no se le pagó lo que correspondía. La ex subsecretaria del Mides, Ana Olivera, salió ayer al cruce de estas declaraciones vía Twitter, donde publicó: nuevamente no otorgo ni olvido, ni desidia, ni mala fe de las antiguas autoridades del Mides. Según Olivera, la explicación de todo este episodio radica en que en agosto de 2019 las autoridades de salud pública desautorizaron la utilización de los insumos hospitalarios por incumplir con la normativa. Pero para saber mejor qué fue lo que sucedió y saberlo de primera mano, estamos ahora justamente en contacto con ella, con Ana Olivera. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, Ana. Bien, gracias por atendernos. No, por favor, al contrario. Ana, ¿podés contarnos entonces qué fue lo que sucedió con este contenedor? Sí, y voy a hacerlo lo más pausado posible, porque cuando uno tiene que dar explicaciones sobre estos temas complejos, a veces se producen interpretaciones. Lo primero de todo es que yo salí al cruce, como tú bien decías recién, porque en realidad el Rotary Club de Montevideo fue a mí a quien me planteó que nosotros nos hiciéramos cargo de esa donación. Si tú, en el relato mismo que hacías, es decir, el cotolengo Don Orione estuvo 1 año en trámite con esta donación, y ya el cotolengo Don Orione sabía que los materiales hospitalarios no eran utilizables. Primer punto. Segundo punto, o sea, ¿desde qué momento sabía, Ana, el cotolengo que la donación donación cuando empezó a hacer los trámites? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas, que es ante quien tú te planteas el desaduanaje, para exonerar los tributos, es decir, manda la solicitud a quien es el rector, de acuerdo a lo que sea lo que viene. En este caso eran hospitalarios, por lo tanto ya estaba al tanto el Ministerio de Salud Pública desde la primera vez.
de alguna manera en la nota que el Cotolengo hace lo sugiere, pero independientemente de eso después lo ratifica el Ministerio de Salud Pública. Entonces, o sea, el problema en realidad al principio, Ana, es que el Cotolengo no puede hacer frente a los gastos de tener el material en el puerto, ¿no? Eso por lo menos es lo que trascendió. Sí, no solamente, o sea, desiste de la donación, porque muy bien alguna institución podría, o sea, es decir, quería desistir de la donación. Y eso fue lo que preocupó al Rotary Club de Montevideo, porque eso podía significar además, es decir, que se cortaran las diferentes donaciones que se recibían de otros lugares, en este caso del Rotary Canadá. Y fue por esa razón que el expresidente del Rotary Club de Montevideo se comunicó directamente conmigo. ¿Por qué? Porque nosotros ya habíamos recibido anteriormente una donación del Rotary en la que habíamos hecho el trámite y con naturalidad el Ministerio también de Salud Pública había dicho que había cosas que no, y ya el proceso ese de destruir algunas cosas había sucedido. Pero vuelvo al hoy, vuelvo a este expediente. En este expediente, para el MIDE significa, una vez que le contestamos que sí al Rotary, empezar otra vez todo el trámite. Ese trámite que implica la donación que realiza el Cotolengo, la aceptación de la donación y el inicio de un nuevo trámite ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo te podrás imaginar que no conozco de memoria todo el expediente, pero sí seguí bastantes aspectos porque el director, el expresidente me llamaba cada tanto para ver cómo estaba el trámite. El Ministerio de Salud Pública, a quien le es derivado el expediente por parte de Economía y Finanzas, en agosto del año pasado, contesta que los materiales hospitalarios, y describe cuáles son los materiales hospitalarios, habla de jeringas, de agujas, de microgoteros, de nebulizadores, de máscaras y de guantes, de efectos de espéculos, elementos odontológicos, ginecológicos, bueno, toda una serie de aspectos dicen que no cumplen la norma y deben ser destruidos. Y quedan otra serie de elementos que son los que deberían seguir el trámite. A eso, a finales del año pasado, es que el Ministerio de Economía y Finanzas le responde al Ministerio de Desarrollo Social diciendo dos cosas. Diciendo que que nuevamente el Ministerio de Salud Pública explica que estos efectos no pueden ser utilizados, y segundo, que las otras cosas que existían en el contenedor, existe una inconsistencia entre el manifiesto y que se presenta y la traducción. Y por lo tanto, ahí es que lo devuelven al Ministerio de Desarrollo Social. Y la traducción, entonces, no entendí eso último. Y la traducción, eso es lo que dicen. Había una diferencia entre el manifiesto y la traducción hecha por una traductora pública que se había presentado en el expediente. Ana, te hago una pausa ahí, porque ahí se están refiriendo a la cantidad de muebles y cosas variadísimas que había dentro de ese contenedor, mucho más allá de los artículos médicos, que ahora también quiero hablar un poquito de eso. Los muebles, las camas, ayer se veían las fotos, ¿no? Un montón de camillas, sobre todo. Yo lo vi. Primero que nada, todo eso se quedó ahí por una inconsistencia en la traducción. No se quedó ahí por una inconsistencia. Se supone que debía aclararse qué era lo que decía el manifiesto y volver al Ministerio de Economía y Finanzas para culminar el trámite. Es eso. ¿Y qué pasó con eso? ¿Por qué no siguió? Y porque llegó eso en diciembre del año pasado. Al llegar eso en diciembre del año pasado, es decir, había que ejecutar todo eso, y en realidad, con mi explicación, ¿no? Lo que yo entiendo, o sea, es que hubo ahí un tema en la transición, porque estos trámites, es decir, tienen una normalidad y una secuenciación, porque hay un área del Ministerio de Desarrollo Social, que es el área de logística, que es la que habitualmente es la referente para todas estas cosas, y que interviene varias veces en este expediente, porque el Ministerio de Desarrollo Social
tiene amplia experiencia, como yo lo digo en ese Twitter, en recibir donaciones. Nosotros hemos recibido durante todo el quinquenio pasado y antes donaciones de Noruega de artículos justamente de ayudas técnicas, de sillas de ruedas, de bastones, camas, colchones inflables, todas estas cosas que el MIDES distribuye a lo largo y ancho del país a través de su Servicio Nacional de Ayudas Técnicas y Tecnológicas. Entonces, me imagino que eso debía seguir su trámite habitual, pero es decir, ya sabiendo que los efectos hospitalarios, estos que fueron los que crearon una cierta alarma ayer de cómo, estando todos esos materiales hospitalarios, nosotros no habíamos dado cuenta a la actual administración que estaban, mi respuesta es decir, ya desde agosto del año pasado, es decir, la autoridad sanitaria había dicho que había que destruirlos. Bueno, alguna autoridad sanitaria, sí. No, yo sé que no es resorte tuyo, claro. El rector. O sea, hoy el Ministerio de Salud Pública dice, estas son las disposiciones que hay que tomar en este momento. Y todos acatamos esas disposiciones porque es la autoridad sanitaria, es el rector. Bueno, aquí el rector en los temas sanitarios, que es el Ministerio de Salud Pública, dice, y aparte dice en el expediente que reitera que esos elementos hospitalarios no están autorizados y deben ser destruidos. Entonces, Ana, ¿vos sabés por qué es que no están autorizados? ¿Qué normas? Que no responden a la norma vigente. Dicen, lo que dice el texto es que no respondían a la normativa vigente. ¿Nunca se puede donar material hospitalario? O sea, o es una excepción. No, porque ya había sucedido anteriormente con material hospitalario. En el caso del MIDES, no sé en otros casos, Es decir, pero en el caso del MIDES, por eso yo inicialmente te hice mención a que el Rotary se había dirigido a nosotros para ofrecer esta donación, porque ya el Rotary nos había hecho con anterioridad una donación donde había material hospitalario que el propio ministerio, cuando todo el material llegó al Centro de Ayudas Técnicas, se ocupó de verificar, es decir, que ese material no fuera utilizado. Y aún sabiendo que tenían ese antecedente, se volvió a donar material sanitario desde el Rotary, ¿no? Que es llamativo eso, que se hagan donaciones que pueden llegar a generar problemas sin corroborar que se puedan usar en Uruguay. Eso puede pasar, es decir, hay muchas veces, eso pasó en una época con los temas vinculados con las donaciones de ropa, por ejemplo, que están absolutamente limitadas por temas de desinfección, por otros temas. Esas son cosas que recuerdo de antes, del primer periodo. Pero en realidad, es decir, si vuelvo a insistir, si la autoridad sanitaria, la que reconocemos, sea el gobierno que sea, dice que esto es lo que hay que hacer, es decir, no soy yo quien para cuestionar está bien. Es decir, si me dice esto no se adecua a la normativa vigente, punto. Pero usted tiene todo esto otro. Ahora, esto me lo contestan a finales del año pasado. Esa es la transición. Yo te hablaba del área que se ocupa de los temas de la logística del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien se ha ocupado todos estos años de los trámites, de las donaciones que hemos recibido, y es un área donde hubo también una transición compleja. Compleja porque las personas que allí estaban habían solicitado sus licencias porque se jubilaban, porque se nombraron a otras 2 personas, y el 1 de marzo, cuando llegó la nueva administración, legítimamente, es decir, sacó a las personas que estaban al frente y puso a otras. Es decir, tú sabes porque tengo entendido también, Ana, que logística va a ser uno de los focos de las auditorías, o es donde la nueva administración está poniendo el ojo de las irregularidades que ellos han denunciado, ¿no? Sí, me lo dijo personalmente su secretario. No me estás diciendo nada que no sepa. ¿Sabes lo que creo? Que rápidamente tienen que terminar toda la investigación.
todas estas auditorías que vienen anunciando desde el principio, esto sí lo he dicho varias veces, porque el manto de sombra permanente sobre la integridad de las personas es un tema muy complejo, ¿no? Algo de eso escribiste ayer en Twitter, pusiste sí, claro, el manto de duda sigue instalándose, claro, el machaque persistente contra el antiguo Mides. ¿Te imaginas que en estas cosas terribles que suceden en un ambiente que yo desconocía, porque soy tuitera desde hace 3 semanas, es decir, sentir toda la agresividad que se desprende de ya vas a estar en los juzgados, ya vas a ver lo que te va a pasar, tendrías que estar entre rejas, de todas esas cosas terribles que te dicen, que te afectan no a ti, sino que afectan a tu entorno, más que a ti, porque el que está en la actividad pública sabe a lo que está expuesto. Pero lo que digo, está bien, que se hagan todas las investigaciones, las auditorías, que entiendan que tienen que hacer para terminar de una vez por todas, Ana, con esto. Pero vos, ¿vos aceptás que el ministerio haya quedado desordenado, como ellos dicen? Y con esto ya cerramos. Yo ya contesté una vez, porque yo digo que se está instalando. Porque este es el segundo artículo donde las actuales autoridades del Mides hacen referencia al caos administrativo, a la desidia, a esto, a lo otro. O sea, se va instalando, se va machacando y se van diciendo una serie de cosas antes, ¿no? Es decir, está el juicio antes de la acción, la presunción antes de la acción. Y a veces se dicen cosas. Yo te explico, por ejemplo, el domingo pasado yo llamé a las trabajadoras del Banco de Previsión Social, con quienes he trabajado desde hace 15 años, para hablarles del reconocimiento al trabajo que habían hecho, porque en ese mismo diario aparece que no sabían las actuales autoridades por qué se decía que había dificultades para trabajar con el Banco de Previsión Social. Y yo le escribí con sumo respeto al actual ministro y le dije, ¿de dónde había salido que habíamos tenido dificultades para trabajar con el banco? No existían, y por lo tanto le escribí una por una, diciéndoles, miren, mi profundo reconocimiento, nosotros trabajamos excelentemente, son funcionarias que no tengo la menor idea que votan. Entonces, uno tiene que ser cuidadoso, es decir, en las expresiones. Yo también. Por eso, es decir, trato de decir, cuando me preguntan intencionalidad sobre lo de ayer, yo digo, quizás desconocimiento sobre todo lo que decía el expediente, pero en realidad, es decir, el dato objetivo es que nuevamente, es decir, se da esa sensación, es decir, de que acá todo es desastroso. Y cuando tenés que salir a explicar, ya perdiste el 50%. Bien. Diputada Ana Olivera, ex subsecretaria del Mides, muchísimas gracias por atendernos. No, yo les agradezco a ustedes la posibilidad de hacer descargos. Muchísimas gracias. Ana, que pases bien. No, por favor, al contrario. Todo pasa, 4ª temporada. César Sanguinetti, Fernando Pereira, Mario Bardanca y Nicolás Bagatini. 4ª temporada. Las columnas en Todo pasa.